Eso es Penguin Podcast Colombia, un programa original de Penguin Random House Colombia. En nuestro episodio de hoy, Empoderamiento femenino, la energía femenina y sus arquetipos, con Sandra P. Oviedo y Alejandra Torres. Hola a todos nuestros oyentes de Penguin Podcast Colombia. Mi nombre es Alejandra Torres, soy fundadora y CEO de Academia Musas y hoy tenemos un programa especial dedicado a la mujer. Vivimos en un mundo mayoritariamente controlado por la fuerza masculina, por estructuras jerárquicas que llevan más de 2000 años en su gestación. Pero en estos tiempos recientes la mujer se ha venido despertando y empoderando y ha tomado un papel más protagónico en las culturas y es un camino de empoderamiento personal. Aún hay mucho trabajo y falta mucho por lograr, pero estamos en el camino. El secreto radica en el autoconocimiento de uno mismo como mujer y el universo y este momento de la historia nos está dando finalmente herramientas que se encuentran en nuestro interior, esperando ser descubiertas por nosotras mismas para luego llevarnos a vivir una vida plena y liderar, rompiendo paradigmas en torno a nuestras capacidades y nuestro liderazgo. Para poder adentrarnos más en este tema, hoy nos acompaña una muy especial autora, Sandra Oviedo Rojas, quien ha escrito el libro Empoderamiento femenino con los arquetipos zodiacales. Sandra, bienvenida a Penguin Podcast Colombia. Buenos días, Alejandra. Muchas gracias por esa introducción. Feliz de estar aquí contigo. Honro tu trabajo. Estoy feliz de que seas mi host. Y también quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Penguin Podcast Colombia. Espero que este podcast sea del agrado de todos. Bueno, Sandra, yo también como escritora y como lectora ávida, yo quedé transformada con tu libro. Y siento que se conecta tanto con las temáticas de hoy en día que son tan importantes para las mujeres. Las mujeres siento que estamos despertando y tenemos ya varias mujeres, y tú lo viviste en carne propia en el sector corporativo, en el mundo, digamos, muy estricto, rígido de las empresas. Tú tuviste personalmente toda una trayectoria en cargos de liderazgo importantes en ese mundo corporativo. Y lo viviste en carne propia, cómo nuestros modelos de liderazgo venían muy rígidos y las mujeres no teníamos este tipo de herramientas que nos están despertando a nuevas maneras de liderar y de ser. Y creo que aunque estamos desafiando este status quo, todavía hay mucho camino por recorrer. Y creo que tu libro es un primer paso, es una brújula para iniciar un camino de autoconocimiento y empoderamiento desde estos modelos de la energía femenina y arquetipos zodiacales. ¿Cómo dar ese primer paso, Sandra? Tú que lo viviste, ¿qué les dirías a los lectores? ¿Cómo dar ese primer paso a ese recorrido a tu propio ser? Sí, bueno, tú hablabas primero de mi experiencia en el mundo corporativo y que las mujeres estamos despertando, ¿no? Entonces, pues sí, es una realidad que las mujeres hemos entrado al mundo de los hombres de manera exitosa. Tenemos muchos ejemplos de mujeres exitosas en todas las áreas, no solamente en las áreas más suaves como la literatura, el arte, sino también en el mundo empresarial, en la ciencia, la tecnología, ¿no? Y las mujeres tuvimos que entrar a ese mundo pues armadas con energía masculina para poder desenvolvernos, ¿no? Y que fuéramos aceptadas. Sin embargo, pues la vida nos ha ido movilizando y cada vez más nos damos cuenta de la importancia de poner en juego dentro de esas mismas organizaciones nuestra energía femenina, que es protectora, que es cuidadora de la vida, que es cuidadora de la tierra, ¿no? Entonces, ya moviéndonos al tema del autoconocimiento, el libro lo comienzo con 5 afirmaciones de lo que es la mujer poderosa, ¿no? El empoderamiento femenino. Y la primera de las afirmaciones es, me conozco a mí misma, ¿no? De ahí arrancamos. El autoconocimiento es básico para el desarrollo y la evolución de cualquier ser humano y, por supuesto, de nosotras las mujeres.
Yo pienso que el primer paso se da en un momento de toma de conciencia. No sirve cuando nos dicen tienes que ser de esta manera u otra por la experiencia de otra persona. Siempre hay un momento en el que tomamos conciencia, generalmente conciencia de una debilidad o de un área que necesitamos reforzar. Hay una necesidad. Entonces el autoconocimiento comienza como una toma de conciencia de una necesidad. Y cuando esa necesidad aparece, buscamos la herramienta adecuada para trabajar esa área que se presenta como una necesidad de desarrollo. Y desde el punto de vista del autoconocimiento existen miles de herramientas, de procesos, y yo creo que ahí ese primer paso, una vez está la necesidad, se ha creado la conciencia, está en escoger la mejor herramienta que cada persona necesita, porque todos somos muy diferentes, ¿no? Entonces, generalmente se han desarrollado muchas herramientas desde el punto de vista del liderazgo. Hay muchas herramientas y a veces faltan herramientas o no nos adentramos en herramientas donde entramos a profundizar dentro de nuestro ser, ¿no? Y aquí viene todo el tema de los arquetipos y de la astrología, porque cuando hablamos del arquetipo, de los arquetipos, estamos hablando de fuerzas primitivas, estamos hablando del inconsciente. Y a veces, digamos tú, desde el punto de vista del emprendimiento, ¿no? A veces nos llegamos y nos encontramos en unas encrucijadas que no sabemos cómo actuar, porque entran a actuar fuerzas mucho más profundas nuestras desde el inconsciente. Comienzan a aparecer emociones, comienzan a aparecer miedos que a veces no sabemos cómo manejar, o sea, y no lo entendemos porque decimos queremos hacer algo, pero en realidad hay una fuerza que nos detiene. Y es ahí cuando necesitamos comenzar a bucear muy profundo dentro del ser, ¿no? Y entonces es cuando aparecen este tipo de herramientas. El libro es un viaje. Viajamos a través del año zodiacal. Decidí para el libro escoger la metáfora del viaje porque los viajes, bueno, tú eres una viajera también. Los viajes son una herramienta poderosa para el autoconocimiento. Desde mi experiencia personal, ¿no? Ese ir a un viaje, un poco es el viaje del guerrero, ¿no? Donde hay una iniciación, hay un deseo de superar algo y se enfrentan una serie de obstáculos, ¿no? Nos enfrentamos con situaciones y en ese proceso nos vamos conociendo y vamos viendo, ¿no? Y para alcanzar la meta, porque hay una meta siempre que alcanzar. Entonces, también me gusta mucho y promuevo, y el libro promueve eso, ese viaje de autoconocimiento con una bitácora, ¿no? Donde se van tomando notas de qué está pasando, de cómo estoy experimentando estas energías a lo largo de un año, del año zodiacal. Espectacular, Sandra. Y lo veníamos hablando. Entonces tú hablas del autoconocimiento como un viaje de descubrimiento y desde una profundidad del ser que muchas veces en estos cargos corporativos no nos estamos permitiendo, es entrar tan profundo y se nos confronta mucho con ciertos estilos de liderazgo que han venido ya muy como, tenemos la impronta de lo que es el líder masculino actualmente, ¿no? Como muy jerárquico, muy de control. Y tú fuiste una excelente líder en ese mundo, pero cuando empezaste a conectar con este otro espacio más profundo, más desde tu ser, conectaste con tu fuerza femenina y tus arquetipos zodiacales. Entonces, cuéntanos un poco sobre esos arquetipos zodiacales. ¿Cuáles son y en qué consisten? Sí, bueno, los arquetipos, bueno, la palabra arquetipo es una palabra también muy antigua, ¿no? Pero Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo, la puso muy de moda. Entonces, el arquetipo es un modelo de comportamiento, es un modelo humano que es muy arcaico,
que inclusive antes de que pudiéramos tener la escritura, ¿no? O sea, de la cultura oral, cuando se transmitía oralmente. Entonces, antes en las comunidades los roles eran muy específicos, ¿no? Y entonces estaba el chamán sanador, estaba el guerrero, ¿no? Eran roles muy específicos los que se necesitaban en ese tiempo. Entonces, de allí vienen esos modelos, ¿no? Entonces, el arquetipo es un modelo y Carl Jung habló de ellos como que eran el lenguaje del inconsciente, porque él comenzó a darse cuenta cuando viajaba, porque Carl Jung también fue un viajero, viajaba Ujú. mucho, iba a las culturas y se daba cuenta de que tenían como los mismos sueños, ¿no? Aparecían los mismos símbolos. Entonces él se dio cuenta que el arquetipo era como el lenguaje a través del cual se expresaba el inconsciente. Con Carl Jung también surgieron surgió la astrología como, una herramienta psicológica, ¿sí? Carl Jung fue también un estudiante de la astrología. Y eso lo nombro porque a mí me parece muy importante, dejar de ver la astrología también como un tema esotérico. La astrología ha evolucionado mucho, ¿no? En algún momento astrología y astronomía eran una sola práctica, eran una sola ciencia, pero ya en la época de la Ilustración, cuando se desarrolló el método científico, entonces astrología y astronomía se separaron y astrología pasó después con la religión pues a ser un tema oculto, un tema que castigado también para los practicantes, ¿no? Entonces, Carl Jung también tomó la astrología y los arquetipos zodiacales y se dio cuenta de que estos prototipos que aparecían en sueños, símbolos, se asociaban también a los arquetipos zodiacales, tanto a los planetas como a los signos. Y ahí a la mujer se le relacionaba antes más con la energía del sol. O sea, si eso es un poquito para todos, mujeres y hombres, como que seguimos mucho ese arquetipo solar y es como lo único que sabemos. Pero también, y en la astrología también solo habla de dos arquetipos femeninos, la luna y Venus. Pero ahora se están activando nuevos arquetipos femeninos que van más allá de estos ya aceptados y que nos ayudan a ver ese mapa de posibilidades desde la energía femenina. ¿Cuáles son estos arquetipos y cómo han aportado a que la mujer se pueda empoderar gracias a ellos y luego llevarlos a la acción? Sí, bueno, yo creo que esa fue una de las razones principales por la que escribí este libro, por la razón que nos hemos identificado mayormente por la energía del sol. Todos conocemos nuestro signo zodiacal, ¿no? Y el signo zodiacal es donde está posicionado el sol en nuestra carta natal. Y eso tiene que ver también, pues, con la historia, ¿no? En un principio, los hombres, dentro de la cultura patriarcal, los hombres eran los astrólogos, quienes hacían las cartas natales y a quienes se le leían las cartas natales, ¿no? Las mujeres no estaban en ese mundo, a la mujer no le era permitido hacerse una carta natal tampoco. Y entonces, cuando ya la práctica se extendió a mujeres, las mujeres adoptamos lo que ya había sido establecido por el hombre. Entonces, el sol representa la esencia masculina, pero no la esencia femenina. Y entonces, uno de los grandes llamados que hago con este libro es para la mujer comenzar a conectarse con su energía femenina a través de la luna, del satélite de la Tierra, que tiene todas las características de la energía femenina. Es el prototipo, es el arquetipo de la energía femenina, que es oscura, que va al interior, que recibe, porque la luna se ilumina por los rayos del sol. Ella recibe, es receptiva, es atrayente de los rayos del sol. Es el arquetipo de la Gran Madre. Entonces tú decías, sí, la mujer se identificó con el sol, pero su esencia es la luna. Y adicionalmente, pues no habían muchos modelos dentro de la astrología
para que la mujer pudiera explorar. Entonces estaba la luna como el arquetipo de la gran madre y Venus como la mujer sensual, atrayente, la amante, ¿no? Que luego cuando se creó el matrimonio, pues también entró a ser la pareja, la esposa, ¿no? Bueno, eso pasó en la historia y por muchos años, y no fue sino hasta 1800 cuando los astrónomos comenzaron ya con herramientas tecnológicas, con telescopios, comenzaron a identificar una serie de cuerpos entre Marte y Júpiter, un cinturón, se llama el cinturón entre Marte y Júpiter, y comenzaron a identificar cuerpos rocosos que no eran suficientemente grandes para ser planetas, y entonces se descubrieron los asteroides que giraban dentro de ese cinturón. El primer asteroide que se descubrió fue en 1801 y se llamó Ceres. Decidieron llamarlos como diosas porque se dieron cuenta de que casi todos los nombres de los planetas eran de dioses, ¿no? Entonces decidieron nombrarlo como una diosa, Ceres, y después de eso vinieron muchos descubrimientos de asteroides. Entonces en 1802 se descubrió uno que se llamó Palas Atenea, después en 1804 se descubrió Juno y en 1807 se descubrió un asteroide al que llamaron Vesta. Entonces, como los arquetipos nos hablan del inconsciente colectivo, ¿no? Y entonces cada vez que se ha nombrado, que se ha hecho un descubrimiento astronómico, eso ha traído a la conciencia la energía del nombre que se le dio al planeta o al asteroide. Entonces, voy a hablar de los 3 últimos descubrimientos de planetas, porque eso nos dan una idea de lo que luego pasó con los asteroides. Por ejemplo, cuando se descubrió los 3 últimos planetas que se incorporaron a nuestro sistema solar fueron Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, Plutón más adelante fue catalogado como un planeta enano, ya no, sí, pero pues en astrología sí lo consideramos un planeta. Entonces, Urano fue el primero que se descubrió y Urano representa la rebelión, ¿no? Es la libertad. Y muy poco tiempo después del descubrimiento de Urano tuvimos la Revolución Francesa, que marcó un hito, ¿no? O sea, reflejó en el inconsciente esa necesidad de ir por la libertad y pasó la Revolución Francesa. Después, más adelante, vino el descubrimiento de Neptuno. Y Neptuno tiene que ver con la inspiración y también tiene que ver con el victimismo, el escapismo también, ¿no? Y en los albores del descubrimiento de Neptuno, 2 años después, se dio el descubrimiento de un gas que sirvió de anestésico, ¿no? Entonces, Neptuno está muy relacionado con las drogas que nos anestesian, ¿no? Y el último, que fue Plutón, 18 de febrero de 1930, me acuerdo muy bien de la fecha porque yo cumplo años el 18 de febrero. Ah, ¿qué tal? Tú eres plutoniana. Y soy plutoniana, tengo Plutón en mi casa 1, soy muy plutoniana. El 18 de febrero de 1970, con la entrada de Plutón, Plutón representa el átomo, las partículas más chiquitas. Está relacionado con los virus, ¿no? Y vino la Segunda Guerra Mundial. Plutón también está relacionado con la muerte. Y en los albores de la Segunda Guerra Mundial, donde sucedieron tantas muertes, viene la necesidad de encontrar un arma y comienza todo el desarrollo de la fusión nuclear y se crea la bomba atómica. Y después viene Hiroshima, ¿no? Y causa, entonces, el átomo, la fuerza nuclear que destruye. Eso es Plutón. Entonces, viene un proceso de al nombrar algo, en el colectivo se despierta toda la energía inconsciente. Y lo mismo pasó cuando se descubrieron los asteroides. Entonces comienza todo este movimiento femenino. En 1800, al inicio de 1800 se descubren los asteroides y comienza la mujer un movimiento de buscar igualdad.
Y pasa que en 1848 se firma un primer documento donde la mujer exige que se considere lo que se estableció en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el rol que tenía la mujer, porque en la declaración se suprimía el derecho de la mujer de participar en actividades políticas y pues no había voto. Y eso terminó finalmente en 1920 en la aprobación del voto de la mujer en Estados Unidos. Entonces, sí, es ahí donde viene. Wow, colectivamente se está dando esa revolución. Sí, y pasa siempre, y pasa en nuestra mente cuando nombramos algo que no conocemos, ¿no? Y aparece y nos ilumina algo. Entonces, eso pasa a nivel colectivo. Esa es la influencia de los asteroides sobre todo este movimiento femenino. Y los asteroides, hoy día se reconocen miles de cientos de asteroides, no sé, hay más de 128,000 asteroides. Y desde ese punto de vista también los astrónomos y astrólogos estamos trabajando en cómo eso se ve en las cartas natales, ¿no? O sea, se están mapeando cómo rota estos asteroides alrededor del Sol, cómo se pueden ver dentro de la carta natal. Y yo creo que el libro Empoderamiento Femenino con los Arquetipos Zodiacales, ese es otro gran aporte que hace a la mujer. Solo incluyo dos, incluyo a Juno y a Vesta, pues para poder realizar este viaje de 12 meses, a Vesta como regente de la casa 6. Sí, cuéntanos un poco de esos arquetipos femeninos y por qué es tan importante conectar con ellos. Yo cuando leí el libro me sentí absolutamente identificada con cada uno de ellos y cuentan cosas ya muy, muy íntimas y muy específicas a mi camino de liderazgo personal y a fuerzas que yo no sabía que tenía hasta que no los vi reflejados. Entonces hablemos primero de Venus y luego de Vesta, sí, y de Juno. Y de Juno. Bueno, quiero comenzar por la luna. Sí, Siempre bueno, comenzamos por la luna. Empecemos por lo primero, Sí, la luna primero. La luna que wow, eso es. Sí, porque la luna, además de tener toda la esencia de la energía femenina, habla de nuestra alma, ¿no? La humanidad ha observado la luna por toda la historia de la humanidad. Entonces tenemos una conexión. Decimos que la luna guarda todas nuestras memorias. Y entonces es importantísimo conectar con la luna. Antes de iniciar el viaje en el libro, lo primero es entender cuál es el arquetipo de nuestra luna, porque la luna habla de nuestras necesidades del alma. La luna está relacionada con las emociones. La luna mueve nuestras emociones y las mujeres necesitamos, cuando no tenemos la seguridad que estamos buscando, nuestras emociones se mueven. Entonces, la luna representa un llamado del alma, del linaje femenino, pero también representa la seguridad. Entonces, si nosotros no hemos conectado primero con la luna, no vamos a poder entrar a los siguientes niveles, a acceder a Venus, que Venus representa el gozo, el placer, la armonía. Si no hemos logrado entender nuestra emocionalidad, esa emocionalidad que nos está diciendo, esa emocionalidad que se refleja en el cuerpo y que sale a flote en situaciones donde no nos sentimos seguras, donde se pone en riesgo, donde nos sentimos vulnerables, no vamos a poder acceder, no vamos a poder vivir la vida en disfrute, que es el arquetipo de Venus. Entonces, siempre comenzamos con la luna y hay esta invitación tan importante que le hago a la mujer de comenzar a conectar qué significa esa luna, esas emociones, cuál es la seguridad que necesito para sentirme tranquila, para poder estar en mí, para poder atender a los demás, porque cuando no nos sentimos bien emocionalmente, no podemos cuidar del otro. Entonces, ¿cómo fue para ti darte cuenta de tu luna? Y me imagino que también ha informado tu transición y tu salida del mundo corporativo a todo este nuevo mundo. Cuenta, sí, ese espacio de despertar con tu propia luna y cómo te sigue acompañando. Totalmente. Cuando descubrí mi luna,
Mi luna es Piscis, yo soy una en Piscis, Wow. una luna muy inspirada, una luna del inconsciente, por eso hablo de estos temas, ¿no? Una luna muy empática que quiere la unión colectiva, que quiere que todo el mundo esté bien. Entonces comprendí muchas cosas y estaba viendo mi luna. ¿Qué pasa? O sea, es muy importante entender que el arquetipo tiene todo un rango en el que aplica. Entonces tiene una parte que es, yo lo llamo de luz y otra de oscuridad. O sea, se puede ver desde el potencial más maravilloso hasta la sombra más oscura. Y yo creo que en cierta medida estaba viendo mi luna desde la sombra, porque algo que es muy característico de Piscis es sentir las emociones de todo alrededor. Puede conectarse muy fácil, es muy empático. Y para mí el dolor era algo que no soportaba. Yo no podía ver a alguien sufriendo. Era para mí muy difícil ver a alguien comportándose como la víctima. Pero en cierta manera me comencé a dar cuenta de que eso era un espejo que me estaba reflejando y que habían aspectos de mi vida en las que yo estaba siendo víctima, en las que yo decía, esto me pasa por algo externo, ¿no? Y que en últimas el dolor que no quería ver, con el que no quería conectar, era ese miedo a sentir esa emoción del dolor colectiva, que no es malo, porque el tema de las emociones es que no hay nada malo con las emociones. Nosotros categorizamos las emociones como algo bueno o algo malo, y yo tenía el dolor conectado como algo negativo. Y creo que era algo muy religioso también, porque yo asociaba el dolor a la Virgen María, ¿no? El dolor que sufrió la Virgen, ¿no? Al... em, al experimentar la vida que vivió su hijo, el dolor de su hijo. Entonces yo tenía ahí algo que no confuso, y cuando comienzo a explorar la luna y me doy cuenta de que lo que pasa es que soy empática, de que el dolor es necesario en algún momento, el dolor nos hace ir al interior, nos hace reevaluar, ¿no? Nos hace también poder ayudar a otros que están en dolor. Mi vida tuvo un giro, ¿no? Entender que para mí lo sagrado era muy importante, porque Piscis es el arquetipo también de lo sagrado, ¿no? Ajá. Y conectar con la Virgen María, un arquetipo que para mí era muy fuerte porque lo relacionaba con el dolor. No sé tú, ¿cómo ha sido tu Oh, experiencia? Cuéntame un no, poco de la Sandra. tuya. Sí, pues yo también hice un vuelco en mi vida, también de un mundo corporativo, a entrar, y no sabía este llamado del alma de dónde salía, hasta que no entendí mi luna en Tauro y mi deseo profundo de cultivar belleza y crear jardines abundantes de mi vida. Yo me sentía literalmente árida en mis cargos corporativos y en mi modelo de liderazgo muy perfeccionista y muy desde ese mundo. Cuando descubrí mi luna, encontré esa dimensión, esas tareas del alma que tú dices, que me hicieron ese llamado a salirme de ese cargo y entrar a crear mi propia vida como un jardín abundante. Y eso es muy el arquetipo taurino. Entonces ha sido hermosísimo. Para mí me cambió la vida entender y poder reconciliar opuestos, porque a veces siento que sin estas herramientas nos podemos sentir como jaladas y fragmentadas, y que tenemos una parte en la casa y una parte en el trabajo, pero siento que la astrología, cuando la conectamos, empezamos a reconciliar esos aparentes contradicciones y opuestos, ¿no? La luna es algo increíble. Sí, total. Me encantan las lunas en Tauro, las amo. Y ahí está de nuevo lo que te digo de la oscuridad y de la luz, ¿no? Entonces, imagínate, lo estás viviendo un poco desde la oscuridad cuando dice, soy desierta, ¿no? O sea, cuando es Ujú. la luna más abundante de todas, ¿no? Es Sí. la primavera abundante de flores, de aves, ¿no? Es la tierra que florece. Ujú. Ay, sí. Y también entender cómo esos arquetipos, digamos, Piscis, que tú hablabas de tu luna en Piscis, es agua, luna es tierra. Y cuéntanos a los que quieran escuchar los arquetipos más de fuego, la luna en fuego y la luna en aire, porque también, dependiendo del arquetipo, es una Sí, esencia distinta. sí, sí. La astrología, bueno, es una, yo lo llamo disciplina muy, muy antigua,
y muy sabia. En la astrología incorpora también los elementos que están en todas las cosmologías, en las cosmologías chamánicas, en las más evolucionadas. Siempre se ha hablado de los elementos y la astrología tiene los elementos: agua, fuego, tierra y aire. Y entonces los arquetipos son 12, entonces hay 3 de cada uno, ¿no? 3 de agua, 3 de fuego. Y también entonces podemos ver la luna desde esos elementos, ¿no? Entonces las lunas de fuego, que son Aries, Leo y Sagitario, son lunas muy optimistas, ¿no? O sea, el fuego también un poco asociado con el sol, ¿no? Con la expansión, son lunas muy expansivas. Son lunas que expresan sus emociones también así como ráfagas, ¿no? También el fuego en cada uno de estos arquetipos se expresa de manera diferente. Entonces, el fuego ariano es un fuego de la chispa, es cuando se prende el cerillo que alumbra, ¿no? Entonces, son así, o sea, auténticos explosivos. Leo con el sol podemos decir que es el fuego del mediodía que nos abraza, el fuego de la chimenea, ¿no? Y el fuego de Sagitario son las brasas. Entonces también cada elemento se expresa de una manera diferente. Entonces tenemos las lunas en agua, que son muy emocionales, como la mía, Piscis, Cáncer, y la otra es Escorpión. Y tenemos las lunas de tierra, que son muy abundantes. Yo dentro del libro hablo del triángulo de manifestación, porque la tierra es la manifestación en este plano físico, ¿no? Entonces, estos arquetipos que son Tauro, Virgo y Capricornio, son arquetipos que logran materializar muy fácil. Entonces, no sé, ahora que tú hablas de emprendimiento con la astrología, ¿cierto? Entonces, Sí. por ejemplo, muy importante hacer uso de esos arquetipos para manifestar una idea, ¿no? Tener una idea, una intención y poderla manifestar. Y finalmente me quedan los arquetipos de aire, que tenemos ahí a Géminis, que es la mente, el lenguaje. Tenemos después Acuario, creo Acuario, que es, tenemos a Libra de segundo. Libra. Sigue Libra. Libra es aire también, el aire también relacional, tiene que ver mucho con las emociones. Y después Acuario, que es el aire mental elevado superior, porque Urano, que rige Acuario, es el dios del cielo, ¿no? Entonces es la mente inteligente, y por eso está también asociada a la tecnología, ¿no? Entonces, cada arquetipo tiene un elemento, pero también se expresa ese elemento en cada arquetipo de manera diferente. Y es muy interesante conocer esto, porque ahí también entonces descubrimos talentos, ¿no? Y también debilidades que podemos, por ejemplo, los aires tan mentales, ¿no? A veces necesitan piso a tierra, y entonces cuando lo que pasa normalmente en las empresas, ¿no? Siempre buscar la mejor gente que tenga las cualidades para completar todo un equipo de trabajo. Entonces, si yo soy muy aire, pues quiero de pronto en mi equipo, en mi empresa, alguien de tierra que ponga todo, ¿no? Muy claramente, un Virgo que venga aquí y me estructure todos mis procesos. Entonces es bueno entender qué soy, y también muy bueno bueno, cómo puedo crear una comunidad que sea íntegra, ¿no? Que pueda entregar un resultado. Eso me encanta porque son herramientas que parecen ser muy esotéricas y muy por allá en otro mundo, pero realmente son súper tangibles y materializables. Nos ayudan a tomar decisiones concretas para crear equipos, para liderar también más auténticamente en un grupo, en una empresa, y crear emprendimiento. Por eso amo estos dos mundos. Creo que hay un futuro importante ahí. Y entre más despertemos ese poder femenino, vamos a poder más auténticamente liderar y más con esa multidimensionalidad que tenemos las mujeres, ¿no? Entonces, cuéntanos, ahora sí vamos a los otros asteroides. A los otros arquetipos femeninos. Bueno, entonces Venus
Es un arquetipo muy hermoso, es el arquetipo de la belleza, de la armonía. Venus como planeta es un planeta muy interesante y fue estudiado por todas las culturas, ¿no? Porque tenía la cualidad, la gente observaba y veía que Venus salía en la mañana por un tiempo y después por la noche, ¿no? Y eso era un misterio. Entonces, sobre todo la cultura maya estudió muy bien estos ciclos de Venus, y Venus en el cielo dibuja un pentagrama hermosísimo. De pronto invito a los oyentes a que entren a Google y busquen estos videos donde se dibuja, y es un mandala una rosa, una flor de 5 pétalos perfecta. Entonces Venus representa eso. Venus representa también la abundancia y el dinero, porque es atrayente. Entonces Venus es nuestra capacidad de atraer. La diosa Venus no necesitaba ir a buscar a los hombres venían a ella. Entonces, este es un arquetipo, es como la octava superior de la luna, ¿no? Es cuando entramos en gozo total, cuando nos sentimos en plenitud. Entonces, ahora pasamos a Vesta. Sí, Vesta es un arquetipo, es uno de mis arquetipos favoritos, con lo que más conecto ahora, porque Vesta yo hablo del poder que le transmite cada asteroide o planeta a cada uno dentro de nuestra carta. Y Vesta nos da el poder de conectar con nuestro fuego interior. Vesta eran estas vírgenes que cuidaban el fuego. Cuando el fuego fue entregado a la humanidad, era muy importante conservarlo. En ese tiempo no tenemos todo lo que tenemos hoy para encender el fuego, y entonces el fuego se necesitaba conservar, y ellas eran mujeres dedicadas a que el fuego nunca se apagara. Y dentro de ese proceso ellas estaban en conexión profunda consigo misma, eran mujeres independientes, por eso mujeres vírgenes, porque se cuidaban y se daban todo a sí mismas, no tenían un hombre que las acompañara, y estaban enfocadas en la tarea, era enfoque en mantener el fuego. Entonces, ese arquetipo nos da eso, nos da la opción de no depender, porque a veces dependemos tanto de los otros, de las relaciones, y ahí nos perdemos con el arquetipo de la luna, que es un arquetipo muy cuidador de los otros. Entonces, Vesta nos llama a ir a nosotros, a cuidar nuestro fuego interno, nuestro fuego creativo, ¿no? A conectar con esa llama que está ahí en nuestro útero, ese lugar de la creación, para crear, no solamente hijos, sino también crear los proyectos, esos emprendimientos. Y es un enfoque no desde la energía masculina, ¿no? Del control, de ir a la acción, no, es un enfoque de estar ahí en la tarea, cuidando ese fuego para que no se apague, para que se mantenga encendido. Y entonces ahí nace la pasión, ¿cierto? A veces queremos hacer algo, pero no tenemos esa pasión. Entonces Vesta nos ayuda a encender ese fuego para ir por lo que deseamos. qué bonito, como esa devoción, ese servicio de servir y de entregar. Sí, y está totalmente relacionado con el servicio, porque rige la casa 6, que es nuestro servicio, el trabajo que venimos a entregar, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con el servicio a los demás, y con la devoción, totalmente con lo sagrado. Espectacular. Sí. ¿Y Juno? Y finalmente Juno, pues era la diosa máxima del Olimpo, esposa de Zeus o de Júpiter en la astrología romana, en la mitología romana. Y el matrimonio entre Zeus y entre Hera, o entre Júpiter y Juno, pasó a ser el prototipo de las relaciones humanas, del matrimonio humano, con todos los bemoles que eso representaba, porque quienes han leído de la mitología, este matrimonio pasaba, después del amor inicial, entró en una batalla campal por el estilo de vida de Zeus, el máximo dios que se permitía una serie de placeres y que a Juno molestaban muchísimo. Y entonces Juno se consagró como la diosa del matrimonio y del compromiso, porque a pesar de que la relación fue difícil, ella siempre se mantuvo firme y tuvo todo un proceso interior. Ella se retiraba, volvía a su casa, ¿no? Para trabajar todo ese reto que representaba su matrimonio.
Entonces, en Juno, conectamos con Juno cuando necesitamos compromiso con algo, cuando queremos dejar de ser las mujeres libres y queremos comprometernos en una relación o queremos comprometernos en un proyecto, porque a veces estamos tan en la búsqueda de la libertad y la independencia que nos cuesta comprometernos con un emprendimiento y todos los bemoles que un emprendimiento significa, que uno podría pensar que es un paralelo con el matrimonio, ¿no? Sí, entonces eso me encanta porque también lo veo muy aplicable a mujeres que quieren emprender. Entonces saber dónde, en qué casa está Juno y en qué arquetipo te ayuda a ver dónde puedes generar ese compromiso en tu vida de una manera más consciente, ¿no? Y más continua, como espectacular. Bueno, entramos entonces finalmente a otro personaje que tú exploras en tu libro, que es Lilith. Ha sido relacionada generalmente con aspectos negativos, los que hemos leído, la historia de Lilith y Adán, y como una energía muy de rebelión, de lujuria, desde una perspectiva negativa. Pero en este despertar femenino hay temas también, cosas positivas en este personaje para nosotras las mujeres. ¿Qué legado hay en Lilith y cómo este viaje astrológico nos conecta con ella? Bueno, yo después de hablar de la luna, en el libro entramos a hablar de Lilith. Y yo digo que no podemos hablar de empoderamiento femenino sin hablar de Lilith. Y llamo a Lilith el poder en la oscuridad. Es un poder que mandamos a la oscuridad por esas mismas razones, por todas las connotaciones negativas que tiene Lilith. Y entonces Lilith también es un arquetipo muy, muy antiguo. Está relacionado con el Génesis. En nuestra Biblia no se habla de Lilith. Hay una mención en Isaías 34:14 creo que es, donde se escribe en el nombre de Lilith, pero no se pronuncia en el Génesis. Pero hay otras Biblias, otras culturas religiosas, la judía, donde se hace una mención a Lilith en el Génesis. Y entonces, y en muchos otros libros de transmisión oral, Lilith está presente. Y se dice que Lilith fue la primera mujer de Adán. Entonces, existió una mujer antes de Eva. Y esta primera mujer fue creada a imagen y semejanza de Adán, o sea, fue de la misma tierra. Juntos se crearon del mismo elemento, ¿no? Dios los creó. Y todo funcionó muy bien en el paraíso. Adán y Lilith fueron muy felices por mucho tiempo hasta que llegó un momento en que Adán comenzó a querer interponerse sobre Lilith. Lilith consideraba que eran iguales, eran hechos de la misma tierra, ¿no? Por Dios. Y cuenta la mitología que esto ocurrió a raíz de la relación sexual, donde Lilith quiso estar encima de Adán y Adán le dijo que no, que ese no era el lugar para ella, que él iba a estar encima ejerciendo control. Y ese fue el punto de quiebre para Lilith. Y dicen que hay varias versiones en la mitología. Entonces, una de las versiones que más conocemos, que está asociada con estos que decías tú de la parte oscura, ¿no? Dios la sacó del paraíso, Dios la exilió porque no era posible que una mujer se rebelara contra el hombre. Y entonces Lilith es la primera mujer feminista, la mujer que no acepta, la mujer rebelde, la mujer que prefiere irse antes de aceptar ser dominada por el hombre, ¿no? Y entonces esa es una parte de la historia. Lilith fue exiliada del paraíso y a raíz de eso se comenzó a tejer toda una serie de cuentos alrededor de ella como una mujer mala, una mujer bruja. Y Lilith en el exilio parece ser que no la pasó muy bien y entonces su emocionalidad comenzó a fluir y entonces la humanidad le tenía miedo como una mujer que podía llegar a sus hogares, comerse los niños, era la causante de los sueños húmedos de los hombres, ¿no? Incitaba a los hombres. Esa es una parte de la historia.
También se dice que en ese proceso Lilith tuvo que comenzar a hacer un trabajo interno muy profundo hasta que se empoderó. Pero hay otra historia en la que dice que Lilith nunca fue exiliada. Lilith en realidad tomó su maletica y dijo, me voy de aquí, ¿no? Y esa es la parte de empoderamiento. Y de entonces, desde el punto de vista astronómico, Lilith hace parte de la luna. Es un punto dentro de la elipse de la luna. La luna gira alrededor de la Tierra, no en una forma circular, sino una elipse, y entonces tiene 2 focos. Entonces se dice que Lilith es ese punto, ese foco más alejado de la Tierra, o sea, como una metáfora a ese lugar donde fue expulsada Lilith. Y es un punto con una gravedad muy fuerte, es un punto que atrae mucho, pero es un punto lejano que no lo podemos ver, ¿no? Entonces, Lilith es esa herida del linaje femenino que fue exiliado, ¿no? Y entonces la elipse tampoco es una elipse completamente perfecta, ¿no? Entonces ella tiene, digamos, rugosidades, entra y sale, y entonces dentro del punto de vista astronómico se habla de 2 Lilith, una Lilith verdadera que sigue ese camino, esa línea, ¿no? Con deformidades. Y hay otra, esa Lilith verdadera, y hay una Lilith media que coge la elipse, ¿no? Y la traza, la suaviza. Y entonces esas son las 2 Lilith que analizamos en astrología. Entonces, esa Lilith verdadera es esa Lilith que está asociada a todos estos temas de la lujuria, del dolor, de la envidia, de todas esas emociones que vivió Lilith. Pero entonces la propuesta que traigo, que es conectar con la Lilith media, que es la Lilith que se empoderó. Entonces, normalmente en mi experiencia como astróloga, cuando llega alguien con demasiado dolor, con emociones desgarrantes, que ha pasado por ejemplo, un proceso de separación, normalmente hay algo que ver ahí con Lilith, ¿no? Entonces miramos esa Lilith verdadera, donde se está produciendo el dolor, pero miramos la Lilith media, donde podemos sobrepasar ese dolor y empoderarnos. Entonces ahí la importancia de conectar con esa Lilith media, ¿no? Que nos dice cómo vamos a salir de esa historia de dolor y cómo vamos a tomar nuestro poder como mujeres, ¿no? Que queremos ser independientes, que queremos ser libres, que no queremos ser dominadas. Wow, Sandra. Sí, creo que, bueno, todo lo que nos estás narrando se condensa de una manera hermosísima y además muy didáctica en tu libro Empoderamiento Femenino con los Arquetipos Zodiacales. Y realmente es muy, muy recomendable que lo compren este libro, tanto en la plataforma Penguin Random House Colombia, la página web, o también en todas las librerías. Está realmente tan claramente descrito el viaje de cada uno de estos, tanto la luna, que es súper importante, como de estos asteroides, y de Lilith, que integra ese último poder femenino y ese viaje interior para seguir generando un liderazgo mucho más de impacto en el mundo y lo que estamos necesitando para las mujeres para despertar. Entonces, muchas gracias, Sandra, por este libro y por compartir tu mensaje de empoderamiento femenino desde este lugar tan profundo y tan enriquecido que es los arquetipos zodiacales. Gracias, Sandra, por estar con nosotros acá. Y nos vamos despidiendo de todos. Ojalá también sigan a Sandra en sus redes sociales, Sandra Oviedo 88 en Instagram, y lean este libro que realmente creo que es un manual del despertar femenino contemporáneo. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Alejandra. Ha sido un placer. Me encantó que fueras mi host. Yo creo que somos almas recorriendo un mismo camino. Y qué bonito poder transmitir este mensaje a las mujeres en tu acompañamiento y promoviendo a las mujeres iniciar sus emprendimientos desde su esencia.
Pues muchas gracias, honrada de estar aquí contigo y honrando tu camino, Alejandra. Muchas gracias. Penguin Podcast Colombia, producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones y Skybox Studios. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor general. John Vázquez y John Cáceres, productores. Cristian Sáenz, director de audio. Bani Gabriel Ortega, director creativo.